Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestra invitada de hoy es la abogada Guadalupe Hidalgo. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es escribana, es especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial y es docente del curso de piloto privado de avión y piloto comercial de avión del Aeroclub Córdoba. Hola Guadalupe, ¿estás por ahí? Hola Claudia, sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto tenerte en La Rebelión de los Datos. Gracias, para mí también es un honor estar acá con ustedes. Perfecto. Guadalupe, antes que todo cumplimos con el código de honor de la rebelión, es que yo acepto que soy 100% humana sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Por supuesto, 100% humana. Perfecto. Guadalupe, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre derecho aeronáutico y nuevas tecnologías. Y es un tema que por lo menos hay poco sabemos del derecho aeronáutico en sí. Para empezar a conocer sobre esta materia, ¿qué te motivó a especializarte en derecho aeronáutico? Bueno, para comenzar a hablar un poquito sobre el derecho aeronáutico, como decías Claudia, es una rama del derecho que es relativamente nueva. Convengamos que los aviones aparecieron en el 1900 con el primer vuelo de los hermanos Wright. Y digamos que toda la reglamentación también se podría decir que es joven en comparación con otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho civil, el penal y demás. Uh-huh. Lo que a mí me motivó a estudiar derecho aeronáutico, principalmente fue la abogacía, que siempre me interesó desde que era pequeña. Y en el último año de la carrera, nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba tenemos la materia de Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicaciones, y ahí vemos todo lo que es la navegación marítima, la navegación aeronáutica y también la parte espacial. Así que ahí logré combinar mis dos pasiones, que por un lado la abogacía, como sabrán, y la aviación, ya que la aviación básicamente desde la cuna que me rodea, tengo un padre piloto, así que también viene de ahí este gusto por los aviones y demás. Así que logré combinar mi profesión con esta pasión que es la aviación. Buenísimo. El año pasado escribiste un artículo muy interesante en el suplemento Innovación y Derecho del diario La Ley. Y allí mencionabas que hay dos tecnologías de gran importancia por el impacto económico y financiero, que es el blockchain y la IA. ¿Cuáles serían los beneficios del uso de estas tecnologías en la industria aeronáutica y para los pasajeros? Bien, mira, con ese artículo traté como de unir estos dos temas que de poco se conoce, por un lado el derecho aeronáutico y por otro lado las nuevas tecnologías, uh-huh, que si bien ahora están muy en boga y se están empezando a hablar y conocer, también son muy nuevas. Entonces me enfoqué en este artículo en tratar de mostrarle a las audiencias y a quienes lo leyeran, al público en general, la aplicación de estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el blockchain en la aviación particularmente. Por supuesto, esto es algo muy dinámico, va cambiando, van apareciendo día a día nuevas tecnologías, pero podemos decir que podemos ver el blockchain sobre todo, como ya lo conocemos en las criptomonedas. Entonces en la aviación se está empezando a utilizar para pagar pasajes aéreos con criptomonedas. Entonces de esa manera también se evitan intermediarios, bancos, agencias de viajes y directamente el pasajero puede hacer una compra en la página web de las compañías que tengan habilitada criptomonedas y por supuesto si ellos tienen criptomonedas. También se utiliza la firma digital en la firma de contratos. Ahí tenemos el blockchain, que es el que le va a dar esta identidad al firmante y la integridad al documento en cuanto a su veracidad. También,
acá en Argentina tenemos una compañía aérea que es Flybondi, que siempre ha ido como en la cresta de la ola con las innovaciones, y ellos han creado un ticket electrónico que se llama el ticket 3.0, que tiene tecnología blockchain y que permite que se pueda transferir esos pasajes de una persona a otra o inclusive hasta subastar. Hay páginas web, sobre todo en Estados Unidos, acá todavía no, pero en donde se pueden subastar pasajes aéreos. Y bueno, esto antes era una locura, justamente por condiciones de seguridad, los pasajes aéreos son intransferibles para de esa manera poder acreditar la identidad de la persona que está viajando. Claro. Pero bueno, hoy con las nuevas tecnologías y con esta tecnología blockchain que nos permite esta trazabilidad en los datos, es posible esa transferencia de pasajes entre distintos pasajeros. También, bueno, todo el uso de estas tecnologías conocidas como Internet de las Cosas, en lo que es el confort del pasajero durante el viaje, a partir de este conjunto de aplicaciones y de distintas cuestiones informáticas que los pasajeros pueden subir a una nube o conectarse al internet del Wi-Fi del avión, y de esa manera pueden manejar la luz de su asiento, reclinarlo o no. Pueden también seguir cuál es el trayecto que está recorriendo su equipaje, que eso también es muy importante, porque bueno, ante la pérdida o destrucción del equipaje, le permite al pasajero saber dónde ocurrió específicamente el hecho, dónde está. Así que bueno, como verán, las nuevas tecnologías tienen infinitas aplicaciones para la aviación, y bueno, es el derecho aeronáutico el que tiene que dar un marco normativo a estas nuevas aplicaciones. Claro. Y en cuanto al marco normativo, ¿está armonizado con estas nuevas tecnologías? Te hago esa consulta porque me surgió ahora. Bueno, ahí tenemos un problema. Porque bueno, nosotros en Argentina tenemos un código aeronáutico que data de 1967. Y bueno, hasta el año pasado que comenzaron una serie de reformas, seguíamos con la aplicación de ese código aeronáutico y por supuesto no contenía ninguna de estas nuevas tecnologías. Ahora con las nuevas reformas, a partir de la asunción del presidente Milei, se dictó un decreto de necesidad de urgencia, que es el 70/23, en donde se introducen una serie de modificaciones y se empieza a hablar, por ejemplo, de aeronaves tripuladas y no tripuladas, que para el común de la gente de otros países ya era algo obvio que eran aeronaves. Sin embargo, nosotros en nuestro código no las teníamos incluidas como aeronaves, entonces se las llamaba como vehículos autónomos o vehículos no tripulados. Entonces ahí no había una armonización legislativa con las normativas internacionales que baja la OASI como la Organización Internacional de la Aviación Civil. Uh-huh. Entonces, gracias a estas modificaciones se podría decir que ahora la normativa le falta muchísimo todavía, pero se va ayornando a estas nuevas tecnologías. Ah, buenísimo. Y de lo que conoces, ¿hay algún precedente de asistentes robóticos en la aviación? Sí, hay precedentes. En el mundo hay varios aeropuertos que ya han empezado a utilizar asistentes robóticos para todo lo que es la asistencia al pasajero en la terminal aeroportuaria. Son robots que pueden hasta llevarte tu equipaje, acompañarte a la puerta de embarque y al mismo tiempo darte información de cómo está tu vuelo, en qué estado está, si está retrasado, si está cancelado, cuál es el horario de tu vuelo y demás cuestiones que hacen a todo lo que es poder realizar el viaje de una forma cómoda.
Inclusive hay algunos que hasta tienen asientos y uno se puede sentar y te llevan hasta la sala de embarque. Ay, mira, eso está bueno pensando como en personas de tercera edad, quizás, viste, que se pierden en aeropuertos tan grandes. Exactamente. Niños. Sí. Y bueno, todo eso también va de la mano con este cambio de paradigma que hay también con relación a la concepción de los aeropuertos. Porque en un momento se creía que bueno, el aeropuerto era el ingreso y salida de aeronaves que permitían el traslado de personas o cosas de un lugar a otro. Uh-huh. Hoy por hoy esa concepción ya ha sido superada. Hay un cambio de paradigma en donde ya ahora son centros comerciales, centros de entretenimiento y bueno, y sobre todo lo que se ve en las terminales aeroportuarias a nivel mundial, tanto también acá en Argentina, salvando las distancias, hay mucha política sustentable que busca que todos los recursos que se utilizan en los aeropuertos puedan ser aprovechados o reciclados. Así que toda esa cuestión ya ha llegado para quedarse en todas las terminales aeroportuarias del mundo. Buenísimo, el tema de la sostenibilidad entonces, ¿no? Así es, sí. Perfecto. Y con el crecimiento del tráfico aéreo en el mundo hiperglobalizado, ¿están las normativas internacionales preparadas para proteger los derechos del pasajero y las obligaciones de las aerolíneas? Porque en tu artículo mencionas a AirHelp. Sí. ¿Y nos podrías explicar un poco de qué se trata ese servicio que presta esta empresa? Bien, sí, la normativa internacional, sobre todo lo que es Estados Unidos y la Unión Europea particularmente, ya hace varios años que tiene normativa que vela por una protección al pasajero visto como la parte débil de la relación comercial. Acá también hubo un problema porque en la normativa internacional hay algunos países que sí consideran al pasajero como consumidor. Nosotros en Argentina no, justamente el Código Aeronáutico es una ley especial que se debe aplicar en estos casos de contratos de transporte aéreo de personas o cosas y no así la Ley de Defensa del Consumidor, que vendría a ser como una ley del derecho común. Entonces ahí hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo con la competencia del juez para resolver esas cuestiones y cuál es, digamos, la ley aplicable en estos casos. La Unión Europea no tiene ese problema, ellos cuentan con un reglamento hace ya varios años, que es el reglamento 261 del año 2004, en donde ahí tienen regulados cuáles son los derechos de los pasajeros. Entonces, ante una cancelación, un incumplimiento o la famosa jugada de las empresas que se conoce como overbooking, que es esta sobreventa de pasajes, ellos lo tienen todo regulado y tienen también una política para devolverle el dinero a los pasajeros y de indemnizaciones en caso de cancelaciones y retrasos. Nosotros en Argentina no lo teníamos gracias a estas reformas que te mencioné hace un ratito del Decreto de Necesidad y Urgencia 7023. Ahí se logra reglamentar un poco los derechos de los pasajeros y se dicta el decreto 809/24, en donde se empieza a tratar los derechos de los pasajeros por primera vez acá en Argentina. Así que eso ha sido un avance muy positivo, porque justamente lo que se le busca es dar un paraguas protector a los pasajeros, como te decía, como la parte más débil del vínculo contractual aeronáutico. Pero no ingresa nunca en Argentina por derecho al consumidor, sino por en Argentina no. Como te decía, hubo muchos problemas, hubo muchas sentencias contradictorias, hubo jueces que aplicaron la ley de defensa del consumidor, pero lo correcto es que se aplique el Código Aeronáutico por ser justamente una ley especial, porque la aeronáutica justamente es una actividad riesgosa y es por eso que tiene sus propias leyes que las deben regular.
no se puede aplicar el derecho común. Bien. Cambian las cuestiones de responsabilidad y demás. Y bueno, me habías consultado sobre iHelp. Claro. iHelp, justamente, su ámbito de aplicación es en Europa, acá en Argentina no se aplica, pero es una empresa que se encarga justamente de facilitar esa reclamación de las compensaciones que solicitan los pasajeros ante algún incumplimiento contractual de la compañía. Justamente está enfocada en una sociedad de consumo masivo, de vuelos a gran escala, en donde ya las personas con la globalización y con los tiempos que corren no tienen tiempo para iniciar estos reclamos de manera personal, entonces pueden acudir a esta empresa que se encargan de llevarles el trámite. Esta empresa lo que tiene de novedoso en cuanto a las nuevas tecnologías en la aviación es que justamente utilizan inteligencia artificial para ver cuáles fueron los vuelos dentro de la Comunidad Europea que se vieron cancelados o demorados y demás. Y de esa manera automatiza los sistemas para que sea más fácil la búsqueda para ver si ese pasajero estaba en ese vuelo y si efectivamente le corresponde algún tipo de indemnización conforme a lo que establece el reglamento que te mencioné hace un ratito de la Unión Europea, que es el 261 del 2004. Así que bueno, está muy bueno también esa funcionalidad porque ahí vemos cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a hacer reclamos y que ponen en jaque también un poco la profesión del abogado y el trabajo del abogado, que ahora lo estaría haciendo esta empresa. Claro, sí. Lo que pasa que no sé, por el tema de cuantía, capaz que son reclamaciones menores, no sé. No. Sí, justamente este reglamento tiene las indemnizaciones tarifadas según cuál sea, digamos, el daño que sufrió. Claro y que por eso es que se puede hacer este tipo de valoración. Totalmente. Pero sí, cuando ya requiere algún tipo, por ejemplo, un daño moral o se reclama algo que no está tarifado y que ya requiere de la experticia del juez, y bueno, ahí sí va a ser necesario un reclamo judicial. Claro. Perfecto. ¿Qué rol tiene el derecho aeronáutico en el fomento o limitación de tecnologías sostenibles en este tema de los aviones que son impulsados por hidrógeno? Sí, acá tanto para los aviones impulsados de hidrógeno como también otro tipo de combustibles sustentables que hoy se están desarrollando, como por ejemplo los SAF, que son los Sustainable Aviation Fuel, que son los combustibles sustentables, uh-huh, que se hacen sobre todo con materias primas orgánicas, inclusive hasta con residuos urbanos se puede hacer. Y más o menos el rol que te podría decir que cumple el derecho aeronáutico en estos tipos de combustibles sustentables, tanto el hidrógeno, los SAF como los eléctricos o batería de litio, es que tiene el deber de reglamentar. Ese vendría a ser su rol. Uh-huh. El derecho aeronáutico tiene que tratar de lograr entender cuáles son estos nuevos hechos o estas nuevas conductas humanas que van surgiendo y reglamentarlas de forma tal de que la norma continúe en el tiempo, que no quede con una durabilidad escasa en tiempo. Entonces el derecho aeronáutico tiene que poder reglamentar estos nuevos hechos y acompañar en estas nuevas innovaciones, porque también convengamos que la actividad aeronáutica, como te decía hace un ratito, es una actividad súper riesgosa y requiere de procedimientos muy estrictos y de controles de calidad muy estrictos, porque una falla en la aviación lo pagan tanto los que están arriba a bordo de la aeronave como los que están abajo, que somos nosotros los terceros en superficie. Entonces los riesgos son muy altos. Entonces el derecho aeronáutico tiene que regular y tiene que además tener normas que posibiliten el control y la fiscalización en, digamos, la creación y en la
la puesta en marcha de estas nuevas tecnologías. Perfecto, y ahí cómo se combina con el tema de las baterías de litio, porque sé que hay algunas restricciones actualmente, entonces ahora esa innovación tecnológica, bueno, un poco se pone en jaque esto de las baterías de litio. Exactamente, ahí está un poco cuestionado y hay que ver cómo la Autoridad Aeronáutica Internacional va a solucionar esta cuestión, porque justamente el litio es visto como una mercancía peligrosa. Entonces, por ejemplo, cuando uno viaja en avión, siempre te preguntan si llevas baterías o artefactos a batería, y no te dejan despacharlo en bodega justamente porque son altamente inflamables y si ocurre algo se podría producir un incendio en la bodega del avión. Uh-huh. En donde el acceso para poder apagar ese incendio es limitado. No es lo mismo que suceda en cabina, que ahí ya tenemos los tripulantes de cabina que podrían ver cómo solucionar esa situación. Así que bueno, hay que ver cómo se van a instrumentar estas nuevas aeronaves que van a ser propulsadas mediante baterías de litio y que cumplan o que se adapten con la reglamentación de OASI. OASI, como te había dicho, es la autoridad aeronáutica a nivel internacional. Esto es muy importante porque justamente ahora ya se ha empezado a hablar de la movilidad aerourbana, que son nuevas formas de trasladarse de un lugar a otro, pero dentro de ciudades por vía aérea, lo cual favorecería muchísimo el transporte entre ciudades o en las ciudades para tratar de evitar la congestión vehicular que hoy por hoy encontramos en todas las arterias de nuestra ciudad. Uh-huh. Entonces, ahí también hay que ver cómo responde esa tecnología, si se llega a cumplir con todas las especificaciones reglamentarias en cuanto a seguridad, para que se pueda aplicar esa tecnología. Y te quería hacer una consulta con este tema de las nuevas tecnologías y la innovación. ¿Cómo está ahí Aerolíneas Argentinas en cuanto al tema de innovación o esta Flybondi? Sí, se van adaptando. La verdad yo veo que hay mucho avance, tanto en las compañías aéreas como en las terminales aeroportuarias. Hace poquito tiempo el Aeropuerto Internacional de Ezeiza todos los años saca un informe de sustentabilidad y cuenta en cómo han ahorrado energía con determinadas cuestiones, cómo han reciclado residuos y demás. Así que me parece que sí, están todos siguiendo esta línea de las nuevas tecnologías. Flybondi con su ticket 3.0 y bueno, hay muchas cuestiones que van a ir avanzando. Creo que todavía falta porque bueno, es muy nueva toda esta tecnología y hay que ayornarse y eso lleva tiempo y dinero. Eso. Pero me parece que hay actitud para poder enfrentar estos nuevos cambios. Buenísimo, ¿no? Pensando en Argentina, que es tan turístico, ¿no? Que es muy visitada, no solo la capital, sino que un país que atrae mucho turismo. Sí, totalmente. Veo que además también con estas nuevas modificaciones, como te decía en el Código Aeronáutico, se está promoviendo un desarrollo de la actividad aeronáutica y se ha empezado a seguir una línea política que es la de los cielos abiertos, en donde justamente busca mayor desarrollo de la actividad y un fomento también de la economía, ¿no? Porque el turismo y el transporte aéreo es una parte importante de la economía. Claro que sí. Y en cuanto a esto mismo hablando del turismo y de tanta gente que nos visita, ¿qué desafíos jurídicos tiene la implementación de los sistemas de embarque biométrico?
y en especial con relación con la protección de datos personales sensibles de los pasajeros. Sí, eso creo que estamos bastante bien encaminados. En Argentina tenemos una ley de protección de datos, que es la 25.326, en donde protege un amplio espectro de datos, y los datos biométricos son considerados datos personales por esta ley, o sea que está dentro del resguardo de esta ley. Por supuesto, también se le aplica otros tipos de garantías constitucionales, como por ejemplo el habeas data. Uh-huh. Así que toda persona que en un aeropuerto tenga algún problema con algún dato biométrico de ella podría plantear alguna cuestión invocando la ley de protección de datos personales o un habeas data. Perfecto. En cuanto al tema de los sesgos, ¿debería el derecho aeronáutico incorporar principios de diseño universal y accesibilidad obligatoria, considerando el envejecimiento poblacional, la Convención sobre Discapacidad y los avances tecnológicos disponibles? Sí, esa pregunta me parece súper interesante, porque durante mucho tiempo las personas con discapacidad han sufrido una doble discriminación, sobre todo en terminales aeroportuarias y a la hora de volar. Claro. Convengamos que ya por el escaso espacio o el reducido espacio que hay en los aviones de asiento en asiento, ya te podría decir que ahí ya hay una segregación que no debería permitirse. Convengamos que también las compañías aéreas arman o diseñan sus aviones con espacio reducido para que de esa manera entre mayor cantidad de pasajeros en el avión. Entonces habría que considerarlo a nivel internacional, de manera tal de permitir el acceso a distintas personas que lo necesiten en asientos mucho más espaciosos dentro del avión. Lo mismo también con todo lo que es el acceso a la terminal, el acceso mismo al avión, la rampa, Uh-huh. Que haya personal especializado y capacitado para poder acompañar a esas personas a abordar el avión. Sí, pienso incluso hasta en el lenguaje de señas o en los animales, estos guías, o sea, son tantas necesidades, tantos apoyos que son los que la convención menciona, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, eso está siendo estudiado. Hay juristas del derecho aeronáutico muy importantes acá en Argentina, como por ejemplo el doctor Basalo, que justamente hizo su tesis doctoral en los derechos de los pasajeros con discapacidad y el acceso a este derecho de viajar, que también es aplicable a ellos, por supuesto. Buenísimo. ¿Qué tensiones geopolíticas surgen en la gobernanza del espacio aéreo con el avance de las tecnologías disruptivas y el tema de la soberanía de los datos que se generan con toda esta cantidad de vuelos interconectados? Sí, esa pregunta también es muy interesante. Entiendo que internacionalmente, justamente por el convenio de OASI, uh-huh, todos los estados son soberanos de su espacio aéreo. Y existe unas ciertas libertades que nosotros le llamamos como libertades del aire, que permiten el sobrevuelo de cualquier aeronave sobre el espacio aéreo de otro estado sin necesidad, digamos, de que haya algún conflicto de soberanía sobre el espacio aéreo. Y también hay otras libertades en donde se permite los vuelos de cabotaje o, por ejemplo, aterrizar por una escala técnica o aterrizar para cargar mercadería, descargarla y demás. Yo creo que en lo que hace al derecho aeronáutico y a la aviación tradicional en general, no habría ningún conflicto geopolítico o de gobernanza por esto que te estoy diciendo. Uh-huh. Pero sí se podría plantear un problema de gobernanza en sectores más reducidos de la órbita del poder de un estado,
¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en la movilidad aérea urbana, que es estas nuevas tecnologías que te comenté hace un ratito, que va a permitir el traslado de personas por vía aérea en una misma ciudad, ahí sí se puede generar algún conflicto de competencia o algún conflicto entre las distintas administraciones gubernamentales. Porque vamos a tener ahí un aparato que va a ser esta aeronave que va a poder trasladarse dentro del espacio aéreo de una ciudad, posiblemente de manera autónoma. ¿Y quién la va a controlar? ¿Va a ser el Estado Nacional? ¿Va a ser el Estado Provincial? ¿Va a ser el Estado Municipal? Entonces ahí puede haber algún conflicto, como te decía, de competencia, de gobernanza, sobre todo por quién va a ser esta autoridad de control que va a ejercer un poder de policía sobre la actividad, y también sobre cuál va a ser la legislación aplicable, porque va a ser el derecho aeronáutico o va a ser una reglamentación especial. Todo eso acá en Argentina todavía está bajo estudio, se está analizando. Acá se van a combinar, a mi criterio, varias ramas del derecho que van a ser las que van a permitir, digamos, brindar una solución al respecto. El derecho público, el derecho aeronáutico, el derecho civil también por las responsabilidades. Así que bueno, hay que ver cómo nosotros los operadores jurídicos a futuro vamos a poder dar esas respuestas. Bueno, hay mucho trabajo ahí, me parece, por delante en ese tema. En cuanto a infraestructura aeronáutica en América Latina, ¿cómo se está integrando esta tecnología en los aeropuertos regionales y los hubs internacionales? Sí, esto un poco como te comenté hace un ratito, todas las terminales aeroportuarias mundiales han dejado de ser lo que se consideraba antes un aeropuerto, que solo era el ingreso y egreso de aeronaves. Hoy por hoy ya son centros turísticos, centros de esparcimiento, centros comerciales. Por ejemplo, el aeropuerto de Singapur es un claro ejemplo de eso. Es bellísimo, es enorme, tiene también muchos ítems de sostenibilidad, gestión de residuos, de traslado de pasajeros de terminal en terminal también de manera sustentable. Y bueno, yo creo que ese es uno de los mayores referentes a nivel mundial para empezar a aplicarlo en los restos de las terminales aeroportuarias. No obstante, creo que acá en Argentina está habiendo un avance al respecto, y bueno, esperemos que a futuro podamos ver todas esas tecnologías también aplicadas en ese ámbito. Totalmente, considerando que son muchas horas los que hay muchos pasajeros que están en esas terminales, entonces se pueden ofrecer un montón de cosas. Claro, no solamente de tipo shopping o esto de descanso, hay hoteles dentro de las terminales. Exacto. Sí. Y bueno, ahí también el derecho aeronáutico y el aeroportuario, que podría decirse que podría ser visto también como separado del derecho aeronáutico, juegan un rol muy importante, porque bueno, van a tener que analizar los distintos vínculos jurídicos que se van a ir dando con ese pasajero como consumidor de un restaurante o de un lugar de comidas rápidas, o como consumidor de un hotel que está dentro de la terminal, o como pasajero del colectivo que te lleva de terminal en terminal. Entonces hay que ver qué sucede o qué vínculos jurídicos hay, y ahí habrá que ver cuál va a ser el derecho que más se amolde a esas necesidades de indemnización en caso de que sufra algún daño. Claro, claro que sí. Bueno, para ir cerrando, Guadalupe, ¿de qué manera se están formando los futuros profesionales del derecho aeronáutico en la región para comprender y regular estas tecnologías en cuanto a los enfoques éticos, jurídicos, técnicos, y dónde pueden especializarse en esta materia y como campo laboral, ¿no? Bueno, especialistas en derecho aeronáutico, la realidad es que somos muy pocos. Es verdad. Sí, es una rama a la que no muchos se les animan a estudiarla, a conocerla.
yo creo que todos, o la gran mayoría, en los tiempos que corren, capaz antes no, pero hoy ya sí, alguien alguna vez ha tomado un avión. O sea que la aviación hoy por hoy ya es algo cotidiano, y además es considerado como el transporte más seguro del mundo. Así que yo creo que los abogados tienen que empezar a interiorizarse en esta rama, tienen que empezar a verse atraídos por este mundo de la aviación, que no es tan complicado como parece. Capaz uno siempre tiende a estudiar lo que te enseñan en las universidades. Eso también es importante. Nosotros la tenemos como materia obligatoria, Derecho de la Navegación, que incluye el Derecho Aeronáutico, pero hay muchas universidades del país que la tienen como una materia optativa. Claro. Lo cual creo que eso también refleja en esta poca cantidad de especialistas al respecto. La especialidad, personalmente yo la cursé en el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, INDAE, que depende de la Universidad de la Defensa. Ahí, bueno, todos los años abren una corte, son 2 años, y la verdad que es muy interesante y es un curso muy lindo, muy profundo en Derecho Aeronáutico, y también tiene este plus que es el Derecho Espacial, que bueno, en otra oportunidad, si querés, podemos hablar al respecto, también tiene cosas interesantes. Pero bueno, los invito a que se especialicen, a que conozcan, porque la verdad que los abogados vamos a necesitar en un futuro poder enfrentar todos estos conflictos que pueden llegar a suscitarse, sobre todo con esto que te mencionaba de la movilidad aérea urbana. Claro, sí. Viste que en China están con el tema de los drones, estos que... Exactamente. Son esos drones. Es una especie de taxi, un Uber drone. Exactamente, son taxis aéreos que bueno, son autónomos también, ahí no hay piloto, entonces también juega un rol muy importante el tema de las profesiones, ¿no? ¿Qué va a suceder también con la profesión de pilotos? ¿Cómo se van a readaptar? También ya se habla de que es muy posible, justamente para abaratar costos, que las compañías aéreas en algún momento dejen un solo piloto y que las aeronaves sean no. solo piloto, o que directamente no haya piloto y que la computadora y la inteligencia artificial lo hagan. Claro. Así que todo eso plantea un panorama en donde vamos a necesitar abogados que se interioricen y que logren combinar las nuevas tecnologías con el derecho aeronáutico. Tremendo, un mundo interesantísimo todo esto. Y por último, libros, artículos, películas, series recomendadas que para quien le interese conocer más sobre esto. Bueno, hay un montón. La película de Sully, esa creo que es la más interesante. Es un accidente aéreo que ocurre en el río Hudson en Nueva York, y bueno, y está lindo también porque muestran todo el tema del juicio que se produce justamente para ver quién tenía la responsabilidad, si había sido un error humano del piloto o bueno, si había sido la aeronave que no pudo responder bien. Y bueno, también es muy interesante porque plantean cómo trabajan los pilotos también fuera de la aeronave en los simuladores. Entonces, una película muy interesante que se las recomiendo. Buenísimo. Bueno, llegamos al final de este episodio de La Rebelión de los Datos. Hoy conversamos y reflexionamos con Guadalupe Hidalgo sobre todo el tema del derecho aeronáutico, algo bastante nuevo, desconocido para muchos. Así es que muchas gracias, Guadalupe, por tu tiempo, por tus conocimientos. Muchas gracias, Claudia, a vos por el espacio y bueno, por la confianza para invitarme a hablar con ustedes de esto que tanto me apasiona. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio de La Rebelión de los Datos. Muchas gracias. Chau, chau.